Capítulo: Repaso de Windows y Microsoft Office. Lección: Trabajando con la cinta de opciones. Para este video estaremos repasando qué es la cinta de opciones, o también conocida como ribbon, qué son los grupos y comandos, diferentes tipos de botones, qué son los cuadros de diálogo, cuál es el lanzador de los cuadros de diálogo, cuáles son los tipos de cuadros de diálogo, panel de tareas, qué son los menús contextuales y cómo podemos ocultar y mostrar los comandos de la cinta de opciones. En esta oportunidad comentaremos con más detalle qué es y cómo se utiliza la cinta de opciones. Recordemos que esta última está presente en Excel a partir de la versión de Excel 2007. Ubicados aquí en la hoja de cálculo, recordemos que esta que estoy señalando es precisamente la cinta de opciones y contiene los comandos más utilizados y más importantes del Excel. Ok, empecemos con lo que es la cinta inicio. Aquí vamos a dar ejemplos de cómo se utilizan diferentes comandos en las distintas pestañas, y para ello nos vamos a basar justamente en algunos comandos de esta cinta de inicio. Centrémonos en lo que es el grupo fuente. Acordémonos que cada cinta de opciones, por ejemplo esta cinta de inicio, está conformada por distintos grupos. Aquí los ejemplos de grupos son portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y modificar. Si nos centramos en este caso de este video en el grupo fuente, podemos, por ejemplo, posicionarnos en esta celda y decidimos aplicar ciertos comandos del grupo fuente. Supongamos que queremos aplicarle un formato de negrita, vemos el cambio. De igual forma podríamos optar por aplicar cursiva y subrayado. Ubicados en esta misma celda podríamos decidir aumentar el tamaño y cambiar el color de la letra. Si quisiéramos optar por otro color, existen ciertos botones en las diferentes aplicaciones de Office en los cuales podemos observar una pequeña flecha al lado contiguo de lo que es el comando. Aquí por ejemplo es el color de la fuente, y si hacemos clic acá podríamos decidir aplicar este otro color. Por otra parte, podemos observar en los diferentes grupos que en algunos de ellos existen en la esquina inferior derecha de cada grupo un pequeño icono que representa un lanzador de cuadros de diálogos. Vemos que no en todos los grupos está presente. Por ejemplo, aquí en estilos no lo tiene, en celdas tampoco. Vamos a abrir en este momento el cuadro de diálogo que se despliega a partir de este lanzador del grupo fuente. Vemos que si lo presionamos nos muestra este cuadro de diálogo de formato de celdas. El mismo contiene información o pestañas relativas a lo que es el número, formato de número, alineación, fuente, bordes, relleno y proteger. Algunas de estas opciones no las veremos en detalle aún, sino hasta más adelante. Si nos centramos en la pestaña fuente, aquí mismo podríamos cambiar el tipo de letra. Podríamos indicar que queremos otro color, y de igual forma podemos reducir el tamaño. Una vez que hicimos todos esos cambios, podemos presionar el botón aceptar para ver los cambios en la celda B4, y vemos aquí cómo queda una vez que presionamos el botón aceptar de este cuadro de diálogo. Existen otros tipos de cuadro de diálogo llamados paneles de tareas. Por ejemplo, vamos a observar el panel de tareas de portapapeles, pero para esto entonces lo que vamos a hacer es posicionarnos en este otro texto y vamos a aplicar el comando copiar. A partir de este momento podemos, en este caso por ejemplo, presionar este botón del lanzador del cuadro de diálogo de portapapeles, que a diferencia del cuadro de diálogo anterior, en este caso este se queda visible, mientras yo igual podría seguir trabajando con información que están en otras celdas. Si quisiéramos cerrar este tipo de cuadro de diálogo de panel de tareas, básicamente aún estando trabajando con otros aspectos de la hoja de cálculo, podríamos sencillamente cerrar con este botón que tenemos aquí en el video y sencillamente este desaparece. Otro aspecto importante relativo a la cinta de opciones son los menús contextuales. Estos aparecen cuando hacemos clic en algún tipo de elemento especial que hemos insertado en la hoja de cálculo. Por ejemplo, veamos
lo que sucede a la hora de que selecciono este rectángulo. A partir de este momento se nos muestra al final de lo que es la cinta de opciones un menú contextual. En este caso es el menú contextual específico de herramientas de dibujo, mediante el cual podríamos hacer cambios a este rectángulo de diferentes maneras. Podríamos observar de manera previa cómo podría quedar este rectángulo si seleccionamos un estilo de forma diferente. Aquí vamos navegando por cada uno de los estilos y escogemos el que más nos agrade. Supongamos que decidimos seleccionar este y vemos el efecto que se muestra en el objeto una vez que lo seleccionamos. Para poder salir de este menú contextual, sencillamente hacemos clic en alguna otra celda de nuestra hoja de cálculo y el menú vemos que desaparece. De igual forma, para cada uno de estos objetos, que posteriormente explicaremos con más detalle cómo se pueden insertar, si hacemos clic vemos un menú contextual. Este, por ejemplo, es un tipo de objeto distinto, el cual posee incluso estas herramientas de esto que se llama Smart Art y tiene no solo uno sino hasta dos menús contextuales. Finalmente, como parte de la explicación general de lo que es el ribbon o cinta de opciones, si quisiéramos tener más espacio en la hoja de cálculo, podemos, posicionados en cualquiera de estas pestañas, dar doble clic y vean que el espacio de la hoja de cálculo se amplía porque ya no vemos cada una de estas opciones. De igual forma, si ocupáramos, por ejemplo, en este caso, aplicar negrita, sencillamente damos clic aquí y los comandos, los principales comandos de esta cinta de opciones no aparecen. Para visualizar estas cintas de opciones, hacemos nuevamente doble clic y ahora podemos nuevamente observar todo el detalle de los comandos disponibles en las cintas. Otra forma de realizar esto último es con este pequeño botón que está en esta esquina. Damos clic aquí y vemos que otra vez se nos ocultan los principales comandos. Más detalle en los siguientes videos.